Hola, bienvenidos. Mi nombre es José Manuel López García. Origen y evolución de la vida. En este vídeo ofrezco algunas explicaciones básicas, elementales, sobre el origen de la vida en el planeta Tierra. El ser humano está claro que es el único animal que se pregunta por sus orígenes. A lo largo de la historia, del pensamiento, de la ciencia, de la filosofía, esto se ha planteado innumerables veces. La ciencia, por supuesto, trata de explicar mediante teorías científicas cuál es el origen de la vida. Y esto parece que es, lógicamente, lo más coherente, lo más racional. Está claro que el universo surgió hace aproximadamente unos 13.800 millones de años, con un gran estallido, el denominado Big Bang, y que generó por expansión el universo. Fue un punto de energía que al estallar pues dio lugar pues a las partículas, al hidrógeno, por ejemplo, a otros gases, hidrógeno, helio y otros gases, y a partir de ahí se fueron formando las galaxias, surgió el universo, se fue expandiendo y ampliando. Por supuesto, en la explosión hubo unas temperaturas elevadísimas. Y podemos decir que el tiempo y el espacio comienzan con el Big Bang, con el surgimiento del universo. Una vez surgido el universo, pues conformaba pues una especie de materia amorfa, caótica y densa, que estaba sometida todavía pues a miles de millones de grados de temperatura o cientos de millones de grados, y que se expandió de manera simultánea y en todas direcciones. En cuanto al origen de la vida, pues cabe decir que la Tierra se formó hace unos 4.500 millones de años aproximadamente, y se sabe ya de una forma científica que la atmósfera primitiva de nuestro planeta era pues una especie de compuesto de distintos gases, metano, amoníaco y vapor de agua, pero que en un principio no había, por ejemplo, oxígeno molecular. Un científico ruso, Oparin, por ejemplo, consideraba que, y pensaba, y estaba convencido de ello, que el metano, el hidrógeno y el amoníaco son gases que, como ofrecen carbono y nitrógeno, que junto con el oxígeno y el agua son la base de la vida, pues realmente para él fueron los materiales que hicieron posible el surgimiento de la vida y la evolución también de la misma. En este sentido, en el año 1930, Oparin explica el origen de la vida de los seres vivos a partir de la materia inerte, algo que parecía en aquella época pues inexplicable o incomprensible incluso para numerosos científicos. De hecho, ya pues en el año 1953, con el experimento de Miller y Urey, se llega a probar en un laboratorio que esto era posible realmente, porque en este experimento, esta primera comprobación, se pudo pues demostrar que se pueden formar moléculas orgánicas a partir de sustancias inorgánicas en simples condiciones ambientales adecuadas. En el experimento de Miller y Urey pues se usó agua, metano, amoníaco e hidrógeno, y con unos electrodos pues se emitían descargas eléctricas que pues simulaban los rayos que caían en una atmósfera primitiva hace pues miles de millones de años, y de esta manera surgieron en el laboratorio distintos o diferentes compuestos orgánicos que son los precursores de la vida, de cualquier vida animal, vegetal, etcétera, orgánica en definitiva. En este sentido, es evidente que Miller y Urey lograron lo que parecía realmente pues imposible, que lograron descubrir, conseguir las moléculas que componen o que conforman la sustancia, la estructura y el organismo de los seres vivos. No hay que olvidar que, por ejemplo, entre una mosca y una persona hay un parecido genético, hay una similitud genética de un 75%. Entre un chimpancé y un ser humano, pues la similitud genética es aproximadamente un 98%, etcétera, etcétera. Pero incluso entre un gusano y un ser humano, la similitud genética pues alcanza lo mismo que con la mosca, un 75%, algo que parece realmente asombroso. En cuanto al origen y evolución de las especies, pues ya desde la antigüedad pues se analizó la posibilidad o simplemente cómo había surgido el ser humano o cómo habían surgido las especies. El propio Anaximandro, por ejemplo, que era un filósofo presocrático de Mileto, pues pensaba que los seres vivos descienden de los peces, que para él eran los animales más primitivos, y en este sentido Anaximandro de Mileto acertaba de lleno.
En cambio, Aristóteles, que fue un gran filósofo y un gran biólogo también, consideraba que había que afirmar el fijísmo, a pesar de que llevó a cabo pues, una gran cantidad de estudios y de investigaciones sobre los seres vivos. Era un naturalista. Por ejemplo, Aristóteles clasificó el reino animal y el vegetal, lo diríamos en sus órdenes, clasificaciones, y, por ejemplo, consideró que había en el reino animal y vegetal especies y géneros. También, por ejemplo, descubrió lo de los animales vertebrados e invertebrados. Realmente esa diferenciación pues es obra de Aristóteles. Incluso describió tipos de peces y de otros animales que describió y dibujó y que realmente pues existen, porque era un gran observador de la naturaleza y era pues un extraordinario biólogo. En cuanto pues al fijismo, decir que Aristóteles pues sí tenía un pensamiento fijista, estaba convencido de que las especies y los géneros de los animales son fijos, no han sufrido ni sufrirán cambio alguno. Estaba equivocado, naturalmente, pero él no tenía medios para saberlo, porque no había, pues en su época, por supuesto, microscopios, no había otros instrumentos de medición o de observación sofisticada de la realidad, como luego surgió, por ejemplo, en el siglo XVII, o surgieron el microscopio, el telescopio, etcétera, etcétera. Por ejemplo, en relación con la Luna, con los objetos supralunares, pues pensaba que eran perfectos. Por ejemplo, la Luna para Aristóteles era perfecta, era redonda, sin protuberancias. Esto se vino abajo precisamente en la época de Galileo. Galileo enfocó sus telescopios a la Luna y descubrió también los satélites de Júpiter, etcétera, y entonces demostró que el gran Aristóteles se había equivocado porque no había pues utilizado los telescopios y por lo tanto hizo una serie de suposiciones puramente especulativas sobre cómo era lo supralunar y cómo era la Luna, lógicamente. En ese sentido, se entiende perfectamente que hubiera cometido esos errores. Ciertamente, el fijismo supone pues, un cierto antropocentrismo. El antropocentrismo significa que el hombre es el centro de la creación. En este sentido, el geocentrismo de Aristóteles se basa en la idea de que la Tierra tiene que ser el centro del universo, el centro del mundo, porque en la Tierra viven los seres humanos. Y el ser humano, según Aristóteles, es un ser racional, que tiene logos, que habla, es también un animal social o político, que también tiene el don de la palabra, que sabe razonar, o que puede saber razonar, argumentar, entender, etcétera, y que tiene pensamiento abstracto, cosa que no tienen los animales, irracionales, podríamos decir. En relación con las especies, pues desde las clasificaciones más clásicas se entiende que son un conjunto de individuos con características similares o comunes capaces de reproducirse entre sí. Diríamos que esa es la característica fundamental, la capacidad de reproducción entre sí para distinguir entre unas especies y otras, fundamentalmente. El creacionismo, pensar que, por ejemplo, el mundo surgió por una creación divina, por ejemplo, en el caso del cristianismo, o del judaísmo o de otras religiones, pues es una posibilidad que está ahí, pero que supone también la afirmación de un cierto antropocentrismo también. Y realmente, pues, esta teoría podemos decir que fue refutada claramente con el surgimiento, por ejemplo, del heliocentrismo, desarrollado por Copérnico en el siglo XVI, a mediados aproximadamente del siglo XVI, y luego, por supuesto, con las obras de Galileo y de otros grandes científicos del siglo XVII, con la revolución científica, en definitiva. La cuestión del evolucionismo tardó en surgir de una manera ya bien elaborada y desarrollada, y podemos decir que empieza, pues en cierta manera, con el transformismo de Jean-Baptiste Lamarck. Lamarck pues era un zoólogo francés que, por ejemplo, escribió Filosofía zoológica en 1809 y otras obras, y en el siglo XVIII Lamarck fue el primer científico que aventuró la idea de que los seres no siempre habían sido iguales, o fue de los primeros en cualquier caso, y que pues estaba convencido de que hay una serie de cambios evolutivos, de cambios anatómicos que producen cambios en las especies, y en este sentido fue adelantando esas ideas pues hacia finales y a finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX fundamentalmente. El transformismo de Lamarck se explica también que unas especies se originen a partir de otras como el claro resultado de las transformaciones anatómicas en sus cuerpos. Según Lamarck, además, la función crea el órgano.
y también consideraba que para poder adaptarse al medio las especies se transforman con el uso de órganos. El uso, por supuesto, de los órganos o las extremidades más adecuadas, mientras que las extremidades que no se usan pues se acaban atrofiando. Ahí están, por ejemplo, los órganos vestigiales de algunos animales. Por ejemplo, en el caso pues, de culebras y serpientes, en algunos casos se observa que han perdido sus patas porque en principio eran reptiles y quedan como restos de patas en algunos tipos de serpientes que pueden ser observables. El ejemplo más claro que siempre se pone en relación con el transformismo de la mar es el ejemplo de las jirafas, que en principio hace millones de años tenían unos cuellos mucho más cortos y a lo largo de miles y miles de años de evolución fueron estirando el cuello hasta llegar pues, a una altura del cuello pues, realmente muy considerable para alcanzar las hojas de las ramas de los árboles pues, más altos, podemos decir. Eso pues, es un ejemplo claro de lo que pues, explicaba el propio Lamarck, que era un gran naturalista, por supuesto. De todas maneras, Lamarck también se equivocó en algunas cuestiones, por ejemplo, ya que realmente los caracteres adquiridos no se pueden heredar porque solo se heredan los genes y por tanto las mutaciones genéticas, pero él no lo podía saber en su época, en su tiempo. Es verdad que luego la genética fue avanzando, también las investigaciones sobre las mutaciones. Por ejemplo, está la genética de Mendel, que era un monje agustino, también del siglo XIX. Y hubo más avances, por supuesto, muchos más avances en la genética durante el siglo XX y también en el siglo XXI. En cuanto al darwinismo, hay que señalar que bueno, fue creado o fue desarrollado, elaborado por Charles Darwin, que nació en 1809 en Inglaterra y murió en 1882. Fue un gran naturalista británico, inglés. Su libro más importante, pues sin duda, es El origen de las especies, del año 1859, pero hay que reseñar que fue coautor de esta teoría de la evolución junto con otro gran científico, Wallace, que realmente había llegado a las mismas conclusiones que el propio Darwin y que realmente presentó esas conclusiones junto con Darwin en 1858 ante la Sociedad de Linneo, la Linnean Society. Por lo tanto, aparecieron como coautores de la teoría de la evolución, aunque luego es verdad que el primero que lo publicó en forma de libro fue Darwin en 1859 con la célebre obra El origen de las especies. Posteriormente, en 1871, escribió también y publicó El origen del hombre, que recibió pues, mayores críticas, de las que recibió todavía El origen de las especies. Y bueno, pues hay que indicar que este evolucionismo que elaboró Darwin, que por cierto está enterrado en la abadía de Westminster, pues es el resultado en gran medida de su capacidad de observación, como gran naturalista que era, y sobre todo de un acontecimiento o de una etapa de su vida que cambió completamente las ideas de Darwin y que fue su viaje de exploración o la serie de investigaciones que realizó en su viaje de exploración en el barco Beagle de 1831 a 1836, que fue una vuelta al mundo en la que el propio Darwin, a lo largo pues aproximadamente de unos 5 años, fue todo de 4 o 5 años aproximadamente, fue tomando numerosas notas, fue recopilando muchos materiales que fue anotando en cuadernos e incluso aparte de traer varios cuadernos de notas apuntando lo que observaba en seres vivos, en plantas, en tipos de pájaros como los pinzones y otros muchos, tortugas, todo tipo de reptiles, la flora, la fauna en general, fue acumulando pues numerosos cuadernos con anotaciones y también regresó a Inglaterra con cajas y cajas de fósiles o de pues animales, diríamos, de restos fósiles, de restos de animales y de plantas, etcétera. Luego eso dio lugar a que primero realizara un primer informe como naturalista y de ese primer informe en sucesivas reelaboraciones fue escribiendo el libro El origen de las especies, que se publicó en 1859, como ya he señalado.
Realmente también le influyó en Darwin pues las ideas de Malthus sobre el origen de las poblaciones, sobre la progresión geométrica y aritmética de las poblaciones en relación con los alimentos disponibles, por ejemplo, para su teoría de la supervivencia de los animales más aptos, que es un poco la base de la selección natural. Y realmente pues también cabe decir que tanto el origen de las especies como el origen del hombre chocó con la mentalidad victoriana de su época y también con la mentalidad fijista del siglo XIX, que discutía que fuera posible la evolución de las especies. Y también pues había muchos que lo criticaban a Darwin porque dudaba o cuestionaba el origen divino del mundo o de la creación del mismo. Por supuesto, Darwin respetaba pues el cristianismo, pero realmente quería poner de manifiesto que su teoría era científica y por supuesto que respetaba las ideas religiosas de su época y el cristianismo y otras posibles religiones, diríamos, existentes en el mundo. Ciertamente, pues esto no fue comprendido y recibió numerosos ataques por sus teorías. En cualquier caso, pues cabe reseñar que las afirmaciones en que se basa la teoría de la evolución son varias y dichas de una forma puramente esquemática, pues son las siguientes. En primer lugar, que todos los seres vivos tienen un origen común. Los coetáneos de Darwin, por ejemplo, no querían admitir este planteamiento, el que formamos parte de una cadena evolutiva, los seres humanos, al igual que el resto de los animales y plantas. Por otra parte, otro punto importante para sostener la teoría de la evolución es que las especies evolucionan, aparecen, cambian constantemente y se acaban extinguiendo. Eso sí, a muy largo plazo. Para notar los cambios evolutivos se necesitan miles, decenas de miles de años o cientos de miles de años. Luego también hay otra cuestión importante, el gradualismo. El proceso de cambio evolutivo es muy lento, es muy progresivo a lo largo del tiempo y también cabe decir que en cada generación hay pues una gran variedad genética, por ejemplo, eso es algo evidente y que es algo que no se puede discutir y que, por supuesto, hay que diferenciar entre la selección natural, que es la lucha por la supervivencia de los animales más aptos, que suelen ser los más fuertes, sobreviven más tiempo generalmente, mueren más tarde, y los más débiles pues son atrapados por otros animales, son capturados, pues desaparecen generalmente, y por lo tanto en la naturaleza hay una lucha muy cruel y generalmente, insisto, sobreviven los animales más fuertes, más preparados, más adaptados a su medio ambiente. Esto es la selección natural. Por otra parte está la selección artificial, que es algo claramente diferente, porque es ya cuando interviene el ser humano para realizar distintos cruces, hibridaciones, etcétera, etcétera. Muchísimas gracias a todos por su atención y hasta mi próximo vídeo. Saludos como siempre a los oyentes de Radio Sofando y Hablando de Filosofía de México. Y por último decir que los que lo deseen pueden compartir este vídeo en sus redes sociales, darle like o suscribirse a mi canal de YouTube. Hasta siempre. Gracias.